Hola a todos, soy Ariana. Bienvenidos a un nuevo episodio de Aprendiendo Lingüística. El día de hoy contamos con la presencia del profesor Guillermo González. Es un gusto. Primero quisiera que nos contara un poquito sobre usted, su trabajo, qué es lo que hace, a qué se dedica. Hola, ¿qué tal? Es un gusto para mí estar aquí compartiendo con vos y con todos aquellos que nos puedan ver a través del canal. Me siento muy contento de que me hayan invitado. Muchas gracias. Como dijiste, mi nombre es Guillermo González. Yo trabajo en la Universidad de Costa Rica desde hace muchos años, más de 2 décadas de estar trabajando en la universidad. Soy filólogo y lingüista al mismo tiempo. Me dedico a ambas actividades. Soy profesor. He dado muchísimos cursos de diversos ámbitos, ¿verdad? Y básicamente me dedico un poco, pues, aunque ya realmente casi no me dedico a eso, a las lenguas antiguas. Mi formación primera, mi dedicación primera estuvo con las lenguas antiguas. En realidad ya casi no me dedico a eso, pero inicié mi trayectoria dedicándome un poco a estas lenguas y también he trabajado con varias lenguas indígenas de Costa Rica y ese ha sido un poco pues mi trayectoria. Especialmente he trabajado con una lengua que es el cabeca. Ujú. Ok, bueno, para empezar con la entrevista, vamos a empezar desde lo básico. ¿Cuál es la diferencia entre la lingüística y la filología? Sí, ambas son disciplinas diferentes, pero por supuesto que se relacionan, ¿verdad? La lingüística, la definición más común, más corriente, lo que nos indica es que la lingüística es la ciencia del lenguaje, ¿verdad? La disciplina que se encarga de estudiar desde un punto de vista científico las diversas lenguas que existen en el planeta, que son pues 6.000, 7.000, ¿verdad? No es fácil determinar este número, pero cada una de estas lenguas es estudiada de una manera a través de los métodos específicos que desarrolla la lingüística. Entonces la lingüística se dedica a las lenguas, a los idiomas. La filología es parecido, pero no exactamente igual, porque la filología se dedica a los textos. Esto es muy importante porque, digamos, no existe una filología abstracta, sino que siempre tiene que ser una filología de algo. Normalmente ese algo en la lengua cuyos textos estudia la filología. Entonces, por eso existe la filología latina, que estudia los textos en latín, la filología española, que estudia los textos en español, la filología inglesa, que estudia los textos en inglés, la filología hebrea, que estudia los textos en hebreo. ¿Ves? La filología siempre está dedicada a un grupo específico de textos y específicamente de un idioma determinado. Entonces, eso hace que hace que tenga relación un poco, porque obviamente un filólogo y tanto un lingüista tienen que conocer los idiomas, pero sus enfoques son completamente diferentes porque su interés es otro, ¿verdad? Va hacia vertientes completamente distintas. Ah, ok, entonces usted diría que sí comparten cosas entre ellas, pero son disciplinas completamente separadas. Correcto, o sea, yo diría que existen las ciencias del lenguaje tal vez como algo general, ¿verdad? Es decir, aunque uno no lo materializa. Lo que pasa es que, claro, cuando uno estudia una carrera universitaria, normalmente, digamos, se dedica a una y como una está muy relacionada con la otra, pues sucede esto. Pero hay que decir que sus métodos y sus procesos son completamente diferentes, ¿verdad? Es decir, la filología tradicional a lo que se dedica es a los textos, a generar ediciones, a tratar de comprender la historia, porque los textos tienen una historia,
se han transmitido a través de un proceso y la filología reconstruye este proceso y trata de establecer lo que llamamos una edición. La función primordial de un filólogo es generar una buena edición y una buena comprensión de un determinado texto. Homero, el Quijote, etcétera. Eso es la función específica. Mientras que la lingüística, digamos, lo que se interesa es por entender estructuras gramaticales y otro tipo pues, de aspectos de una lengua en específico. Ok, bien. Siguiendo con esta línea de que suele decirse que los filólogos son los que corrigen textos, o sea, que poseen una concepción purista del lenguaje en contraposición a los lingüistas, ¿usted cree que esta consideración es cierta o más o menos? Bueno, yo soy filólogo y lingüista y no tengo una concepción purista del lenguaje. Lo que pasa es que aquí hay otra profesión, claro, que es, hay como 4 profesiones que están relacionadas. Acá te estás refiriendo a la corrección de textos, al corrector de estilo. El corrector de estilo, a veces o normalmente, era muy normal, sobre todo los más viejos, tener una concepción purista del lenguaje, es decir, seguir muy atienta a lo que dice la Real Academia, considerar que existen formas correctas y formas incorrectas. Y la cosa es que en nuestros países latinoamericanos muchas veces el filólogo y el corrector de estilo es la misma persona. Cuando estudias para filología, normalmente te dedicas a la corrección de estilo, pero no necesariamente esto tiene que ser así, porque uno, como te dije, un filólogo puro en realidad se dedica a la comprensión de textos, ya sea contemporáneos, antiguos, de otras culturas, es decir, no necesariamente a la corrección de estilo. Y hoy día también, es decir, aunque hay muchos correctores de estilo que son puristas, yo diría que hoy día pues ha habido un cambio, ha habido una evolución muy positiva y hay correctores de estilo que en lugar de ceñirse a ideas o a prejuicios, más bien se guían por otro tipo de consideraciones, es decir, no consideran que esta forma es incorrecta o esta forma es correcta, sino que más bien se guían por criterios de adecuación, de generar un texto comunicativo que sirva para las audiencias, que sea lo mejor posible para comunicar lo que quiere comunicar. Y claramente ahí sí, en los lingüistas, diríamos que la tendencia sí es contraria. Es decir, tradicionalmente los lingüistas, desde su surgimiento, nunca han sido puristas, nunca han sido normativos, consideran que el lenguaje es un ente vivo y evidentemente a un lingüista lo que le interesa no es normar una lengua o fijar reglas. A un lingüista lo que le interesa es explicar una determinada realidad. A un lingüista no le interesa decir que aiga está mal dicho, como suele decir la gente. O sea, para un lingüista eso da lo mismo. En realidad lo que le interesa es tratar de entender qué está ocurriendo desde un punto de vista del fenómeno y por qué es que una forma como tal existe, ¿verdad? Porque una forma como haya ha sido sustituida en el habla coloquial por aiga, sin juzgar absolutamente si eso es correcto o incorrecto. Entonces, hay enfoques distintos, pero creo que nos hemos ido pues evolucionando y acercando mucho en ese sentido. Eso que mencionas es muy interesante porque las personas pensarían que los lingüistas estamos como muy ceñidos con que el lenguaje se utilice correctamente y que vamos a criticar a las personas que dicen aiga u otras palabras que canónicamente no están bien planteadas. Sí, correcto. Más bien los lingüistas siempre hemos sido muy abiertos, es decir, nosotros consideramos que cualquier tipo de imposición de carácter normativo no es adecuada. Consideramos que el lenguaje no debería ser regulado de ninguna manera, ni por ninguna entidad, sea esta pues academias o ahora otro tipo pues existen ahora otro tipo de entidades también que tratan de imponer determinados usos lingüísticos, ¿verdad? Porque además, es decir, la evidencia nos señala
que efectivamente, digamos, ese tipo de iniciativas no sirven. Hace muchos siglos se creó hay una lista muy famosa que se llama el Appendix Probi, que es una lista escrita en latín, donde uno en una columna dice, no se dice así, se dice así, no se dice así, se dice así, ¿verdad? Es famosa esa lista. Y esa lista es famosa por el hecho de que justamente el no se dice así, se dice así, ¿verdad? El no se dice triunfó. Es un adelanto precisamente de lo que fueron las lenguas romances, las evoluciones. O sea que realmente, es decir, de nada sirve andar tachando a las personas porque la evolución del lenguaje es un proceso continuo y constante que es absolutamente indetenible, me parece a mí. Ujú. Bien, yéndonos un poquito más al campo de la literatura, otra idea común es que los filólogos estudian la literatura, mientras que los lingüistas no se dedican a esto. ¿Esta idea es correcta? Ese es otro mito, es un mito tremendo, que, bueno, hay que decir que existen los estudios literarios como una disciplina propia a la que se dedica muchísima gente, que tiene sus métodos propios, sus maneras de entender y de comprender adecuadamente, digamos, el objeto que estudia, que es la literatura. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo. Casi siempre son los filólogos, o sea, es que uno estudia la carrera que existe en bachillerato, en Costa Rica es filología. En otros países sí existen carreras separadas, pero acá solo existe esa que de alguna manera engloba la filología propiamente dicha, la corrección de estilo, los estudios literarios, la lingüística, como que todo está subsumido ahí, metido ahí. Pero en realidad los estudios literarios son una disciplina propia que trata de entender y de comprender un fenómeno que es complejo, que es la literatura. Pero esto, obviamente, los filólogos también necesitan herramientas para la comprensión, porque muchos de los textos que analizan los filólogos son literarios. O sea, hay que entender que, es decir, cuando sos un filólogo griego, entonces te dedicas a la filología griega. Bueno, de los textos que hemos conservado de el idioma griego antiguo, hay un gran corpus, por así decirlo técnicamente, que son literatura. Hay obviamente otro montón de textos que no son literarios. El filólogo se tiene que enfrentar tanto a textos no literarios como a textos literarios y por lo tanto tiene que tener esas herramientas y por eso muchos filólogos en realidad se dedican más a la literatura. Ahora, ¿esto significa que un lingüista no estudia la literatura? Me parece que esto es falso absolutamente porque los lingüistas también nos enfrentamos a textos literarios, ya sea que hagamos lingüística con lenguas antiguas, que como dije, es decir, si vos querés hacer lingüística latina, necesariamente tenés que haber estudiado un poco de literatura latina, porque lo que queda del latín, me atrevo a decir que es probablemente, mayoritariamente, un 70-80% literatura. ¿Cómo hacer lingüística latina sin tener en cuenta esta situación de que la mayoría de lo que quedó del latín es literatura? Y además, es decir, no, es que yo no me dedico a eso porque yo me dedico a lenguas indígenas. Absolutamente tampoco eso es cierto, porque las lenguas indígenas poseen exquisitas literaturas. Lo que pasa es que esas literaturas son orales. Entonces, hay un trabajo importante de los lingüistas que trabajan con lenguas indígenas es grabar esa literatura que se transmite oralmente en los pueblos indígenas y ponerla por escrito para que no se pierda. Es importante la conservación de las artes verbales de los pueblos indígenas a los cuales no es solo estudiar un lingüista no solo se dedica a estudiar las estructuras, se quedó en el verbo o en el sufijo, no, también un lingüista tiene la posibilidad de recoger arte verbal de los pueblos indígenas, de editarlo y de generar, ¿cómo es que se llama? Materiales. Entonces, obviamente, pues un lingüista también recoge textos orales de otro tipo, no solo recoge textos orales que sean literatura, porque también los pueblos indígenas tienen textos orales de otro tipo como conversaciones, etcétera, etcétera.
todo eso se recoge, todo eso se procesa y todo eso constituye un insumo importante para el trabajo. Pero a mí me parece que ambas disciplinas de una u otra manera tienen que enfrentarse con la literatura y al final lo que establecemos es un diálogo entre todas estas que yo llamo que son parte de las ciencias del lenguaje, ¿verdad? Que son como la gran sombrilla en la cual están los estudios literarios, la filología, la lingüística. Todos tenemos que trabajar en conjunto para poder llegar a este fenómeno, a entender mejor este fenómeno que es complejo, ¿verdad? Muy complejo. Ujú. En relación con eso que menciona, entonces, creo que me queda claro que una persona puede ser filóloga y lingüista al mismo tiempo. Claro, por supuesto. Hay, pues muchos son solo lingüistas porque hay que diferenciar lo que ocurre en nuestro país de lo que ocurre en otros países. En otros países sí existe la lingüística como una base. Usted puede ingresar a la universidad y estudiar la lingüística, sacar un bachillerato o un grado en lingüística y luego pasar a un posgrado. Pero en muchos países la lingüística es algo que se reserva para los estudios de posgrado. Eso es lo que ocurre en nuestro país. En nuestro país puedes estudiar como base, ya sea filología, en cualquiera de sus dos versiones, o un idioma, ¿verdad? Los que se dedican también, puedes estudiar inglés, puedes estudiar francés, y luego sacar un posgrado y especializarte en lingüística. Entonces, la gran mayoría de los lingüistas en nuestro país son filólogos de base que se han especializado en el posgrado en lingüística, pero en otros países podríamos encontrar personas que sí han estudiado desde un inicio lingüística, no sé, pura, si se me, porque esa palabra no me gusta para nada, pero la ponemos entre comillas. Esa gente en México, por ejemplo, se puede estudiar lingüística en Estados Unidos también, y ahí sí esa gente tiene una formación exclusiva de lingüística que está volcada nada más a la comprensión de los idiomas. Pero es quizás por el contexto, ¿verdad? Ujú. No, pero evidentemente pues puede ser ambas cosas, puede ser filólogo y puede ser lingüista al mismo tiempo, no es que estén peleados unos con los otros. Ajá. Sí, de hecho, esa es la última pregunta. ¿Se llevan bien los lingüistas y los filólogos? Sí, es una pregunta tremenda. Bueno, a veces se llevan mal y a veces se llevan bien, como todas las personas. No podemos decir, porque eso tiene que ver con la manera de ser, con cuestiones de carácter subjetivo, ¿verdad? Obviamente, digamos, a veces hay filólogos sumamente que se dedican a la corrección de textos, que son muy puristas, que se dedican a lo que dice la Real Academia y son gente muy necia que anda corrigiendo a las personas, ¿verdad? Es decir, entonces, gente que dice, mire, no se dice ok, por favor no diga ok, porque eso es inglés, ese tipo de personas. Es decir, y a veces los lingüistas pues reaccionan un poco pues molestos contra estas personas que realmente no entienden que el lenguaje, digamos, es una cosa viva y que una palabra pues como ok, una interjección de ese tipo no puede prohibirse porque todo el mundo la usa y es absoluta y completamente normal, ¿verdad? Y lo vemos. Entonces tal vez puede haber choques a veces con este tipo de personas, pero, como digo, en general ha habido, digamos, cambios importantes. Ahora hay personas más abiertas. Se entiende que el estilo y la comunicación y lo que es la corrección de textos va hacia otro lado, no hacia lo normativo, sino hacia generar un texto comunicativamente adecuado a una audiencia. El texto que quede de una manera lo mejor posible en función de lo que se quiere comunicar. Y ya ahí entonces empieza a acercarse un poco la visión que tienen los lingüistas, digamos, porque por supuesto que tenemos que compartir el hecho de que la gente, es decir, un lingüista no puede de ninguna manera defender que se puede escribir o que se pueda hablar como se le dé la regalada gana a la gente, sino que sencillamente nosotros lo que decimos es que existen contextos, ¿verdad? Por supuesto, hay un contexto en el cual el lenguaje se desarrolla y nosotros mismos lo hemos pues, lo hemos visto, no es lo mismo
estar en misa y hablar en la misa que estar en una cantina. Hay una adecuación del lenguaje, hay una adecuación de los procesos comunicativos al contexto, a la misa o a la, ¿cómo es que se llama? O a la cantina. Igual en los textos escritos hay un proceso de adecuación. No es lo mismo, por supuesto, escribir una carta formal al rector de la universidad que escribir una carta de amor. Si es que todavía se escriben cartas de amor, pero entonces, es decir, ahí entra el criterio, otro criterio que es el criterio de adecuación, que es un criterio pues más natural que se ajusta. La idea es llegarle a la persona con el mensaje correcto en el momento correcto. Entonces, digamos, creo que de alguna manera muchos correctores de estilo han cambiado de posición, han ido evolucionando y creo que poco a poco, digamos, los otros se van como extinguiendo y creo que en ese sentido, digamos, no tenemos por qué enfrentarnos, no tenemos por qué enfrentarnos ni llevarnos mal, porque como digo, la gran mayoría de nosotros pues nos llevamos bien, nos casamos entre nosotros, hay filólogos casados con lingüistas, lingüistas casados con filólogos, en fin, es decir, al final yo pienso que todos somos una gran familia, esta familia que llamo las ciencias del lenguaje, en las que todos tenemos cabida y en las que todos tenemos algo que aportar a la comprensión de este fenómeno que es el lenguaje. Muy bien. La verdad es que esta entrevista me ha gustado demasiado. Muchísimas gracias por acompañarnos y para Aprendiendo Lingüística, de verdad que es un placer que personas especialistas en ciertas áreas, sobre todo de estas ramas del lenguaje, como dice usted, pues se atrevan y nos den entrevistas y nos hablen un poco de su trabajo y nos ayuden a informar a la gente. Les agradezco mucho la invitación, ha sido un gusto para mí estar acá y siempre pues quedo disponible para cualquier duda, consulta, comentario, pues aquí estamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias.